Un año más. De infinitas posibilidades. Seguridad, confianza, belleza, abundancia, bienestar. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró angustia, la propagación del nuevo enfermedad, coronavirus como una pandemia. virus, desesperación, muerte. Tu espíritu ya es pleno. Fe, Bondad, luz, renacer, amor, despertar. armonía, sabiduría, hecho está, humildad, hecho perfección, está, paciencia, hecho está. comprensión. 2022. Bienvenido. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Un miércoles más que estamos con ustedes para invitarlos a escuchar una cátedra muy hermosa que espero los motive a seguir estas enseñanzas que nos ha venido a dejar como su semilla bendita para sembrarla en nuestra hermana humanidad. Pero antes vamos a hacer una oración de espíritu a nuestro Padre, como Él quiere, en silencio. Unos segundos, mis hermanos. Esta cátedra va a leerla la hermana Leti, que es parte de la escuela espiritual de nosotros, que es Luz Ardiente de Jesús y del Espíritu Santo. Ella ha leído los libros de vida verdadera y nos hizo favor de mandar un tema que a ella le llegó a su corazón, y del libro de cátedras anteriores a 1948 tomó la número 42 del libro 4, por lo que le doy las gracias por su participación y les invito a escucharla. Enseñanza 42. El libro del Maestro se abre nuevamente delante de los discípulos, mientras vuestra materia se somete al silencio y al recogimiento. Vuestro espíritu se eleva para deleitarse con mi palabra. Él es el que llega hasta mi mesa a alimentarse con el único pan que le da vida. Para todo aquel que sabe elevarse en estos instantes, desaparece la materia por la cual es transmitida mi palabra y la recibe directamente en su espíritu. Desde aquel manantial divino, vosotros reconocéis que desde el instante en que por primera vez me escuchasteis, brilla una luz en vuestro entendimiento. Es la luz de mi sabiduría que comienza a iluminar vuestro sendero. Aunque he de deciros que quienes me oyen y no se profundizan en mi enseñanza, andan aún entre tinieblas. La luz de su espíritu está apagada. Mi voluntad es marcar 12,000 hijos de cada tribu, mas en verdad os digo, no solo los marcados poseerán mi luz. Cualquiera que siga mi enseñanza será llamado hijo de la luz. No pregonéis que sois discípulos del Maestro, demostrarlo con obras de caridad. Hay quienes pregonen ser de los elegidos, y yo les pruebo ocultándome en el corazón de su propio enemigo, a quien en vez de perdonar le ha devuelto el golpe, y ese golpe, más que en el carrillo de su hermano, ha alcanzado mi faz. En ese instante le he hablado a través de su conciencia, y aquel, con un débil arrepentimiento, me ha dicho:
Perdóname, maestro. Una vez creyéndose limpio, ha reanudado su camino. Entonces, ha visto venir hacia él una doncella cuyo corazón y juventud son como una rosa fragante. Ella le dice: vengo a vos, llena de confianza en vuestra virtud, a pediros un consejo. Que sea en mi vida como un escudo contra las acechanzas, pero aquel, haciéndose a un lado su misión, haciendo a un lado mis enseñanzas, se deja dominar de los bajos instintos, cede a los sentidos y con impura intención contempla a la doncella. Pero en ese instante me presento ante el mal discípulo, diciéndole: ¿por ventura es esto lo que os he enseñado? Y aquel, sorprendido, me ha contestado: Señor, nada hay oculto para vos. Avergonzado ha proseguido aquel su jornada, mientras mi voz implacablemente le pregunta cada vez que aquel hace alarde de estarme siguiendo: ¿sois mi apóstol? He permitido entonces que el hambre sorprenda a aquel, y luego me he ocultado en el corazón de un rico enfermo, a quien, a pesar de tener sus arcas repletas de oro, no tiene salud para gozarlo. Al saber que en su comarca se encuentra un discípulo mío, va en su busca y le dice: sé que vos podéis devolverme la salud, y por eso os he buscado. Soy rico, mas todo mi caudal no ha servido para encontrar remedio a mi mal. El corazón del apóstol se ofusca al escuchar aquella confesión. Voy a posar mi mano en vuestra cabeza, y pronunciando el nombre de mi Señor, os voy a devolver la salud. Mas sabed que esta gracia ampliamente la tendréis que pagar. El rico enfermo le responde: llevaos mis galas, mis arcas, mi casa, tomadlo todo, pero sanadme. Y el enfermo sana, porque era tanta su fe y su dolor, que el maestro tuvo piedad de él. El enfermo sanó, y lleno de júbilo entregó en manos de aquel que creía que era quien lo había sanado todo cuanto poseía, mientras el apóstol decía también para sí: ahora he dejado de ser pobre, pues si he luchado y trabajado, justo es que reciba en este momento mi recompensa. Pero he aquí que justamente en ese instante la voz del maestro, implacable, ha vibrado en la conciencia de aquel hombre, diciéndole nuevamente: ¿por ventura esta es mi enseñanza? ¿Recordáis que Jesús, cuando estuvo en el mundo, recibiera pago a cambio de su amor? Él, que pudo ceñirse coronas y poseer todos los tesoros, cuando con solo tocar sanaba y con llamar resucitaba muertos. Una lucha se entabló en el corazón de aquel discípulo, llegando a decirle a su maestro: ¿por qué sois tan inflexibles con vuestros discípulos? ¿Por qué no nos dejáis poseer algo en este mundo? Y el maestro con voz dulce le respondió: porque en el momento de escogeros, prometiste renunciar a las vanidades humanas a cambio de un tesoro verdadero. Todavía el discípulo replica: duro es el camino, muy larga la jornada, trabajamos mucho y en la tierra ninguna cosecha recogemos. ¿Queréis que amemos muchos a los hombres cuando ellos no nos aman? Y el maestro, al escucharle blasfemar así, le dijo: está bien, pequeño, caminad bajo vuestra voluntad, lograd lo que ambicionáis. Y aquel hombre, diciéndose ser mi siervo, pregonando ser mi apóstol y desoyendo la voz de la conciencia, se ha levantado para los caminos, encontrando en ellos multitud de enfermos, a los que ha llamado para decirles que él es el poseedor de un bálsamo que cura todos los males. Mas también les dice: estoy necesitado. ¿Qué podréis brindarme en cambio de lo que yo os conceda? Aquellos que son pobres le hacen saber que nada tienen, pero que están dispuestos a trabajar venciendo sus dolencias para conseguir lo necesario para pagarle. Este trato le parece bien a aquel hombre, quien empieza a ungir a los enfermos, a la vez
que va recogiendo de sus manos el pago, cada vez en mayor cantidad. Él ungía a los enfermos, pero ellos no sanaban, al contrario, se agravaban. Él trataba de levantarles el ánimo, mas ellos decaían cada vez más. Entonces el apóstol, al contemplar que las multitudes, aquellas habiéndole perdido toda confianza, sigilosamente desapareció de entre ellas, llevándose un caudal de metal y dejándolos a ellos en agonía. Lejos ya de aquellos, se dirigió a una mansión de un rico, al cual le dijo: Señor, puedo serviros, sé trabajar, deseo me ocupéis en vuestra regia mansión. Yo puedo consolar cuando estéis triste, puedo manejar vuestros intereses cuando os sintáis cansado. Pues ¿quién sois vos?, le preguntó el rico, a lo que el apóstol contestó: soy el poseedor de una ley, de una doctrina a tal grado poderosa y persuasiva, que si alguna vez vuestros súbditos llegasen a rebelarse delante de vos, bastará que yo les hable para reducirlos a la obediencia. El rico, aquel se impresionó con aquellas palabras, creyó en este hombre y le dijo: vuestras palabras revelan grandeza, y si las cumplís como decís, las tendré siempre como una verdad. Entonces el rico le dio un lugar a aquel hombre y las llaves de su palacio. Este, con la adulación, conquista el corazón del rico, que es su amo. Mas como de su corazón había rechazado a su maestro y no dejaba llegar la voz de su conciencia, pronto hizo cambiar la vida de aquella mansión. Humilló a los pequeños, enalteció a los que le adulaban, hizo que se alejaran los mejores siervos de la casa, a espaldas del dueño. Derrochó en festines sus caudales, mas tuvo que llegar el día en que el señor de aquella mansión abriera sus ojos a la realidad, y entonces, convencido de la falsedad de aquel en quien había depositado toda su confianza, al escucharle pronunciar palabras de gran poder y sabiduría, le llamó para decirle indignado: ¿esta es la enseñanza que sembráis? ¿Así demostráis esa potestad que decís tener? Y al instante le hizo conducir a un cadalso, para más tarde sentenciarlo al patíbulo. Ahí, en la prisión, no concebía aquel que un discípulo del divino maestro pudiera llegar al cautiverio, y menos que se le sentenciara a morir. No podía creer que aquellas pruebas eran la voz de alerta que le llamaran al arrepentimiento para volver al camino. Entonces elevó una súplica al amo rico, a quien había traicionado, prometiéndole no volver a hablar ni a sorprender a nadie. Y el rico, convencido, le dejó partir. Libre ya de aquel hombre, sintió de nuevo el deseo de conocer nuevos caminos, y encontrándolos, en ellos penetró nuevamente. Se hizo sordo a todo llamado de su conciencia le hiciera, y como nunca se entregó a los placeres a donde sus labios envenenaron, donde su cuerpo enfermó y su corazón cayó en el más profundo hastío. De escalón en escalón había ido descendiendo hasta caer aletargado en el fondo de un abismo. No sabía él cuánto tiempo permaneció ahí, mas cuando despertó preguntó: ¿en dónde estoy? ¿Dónde está mi heredad? Le hablo a mi padre y él no me responde. Estoy enfermo y abatido y él no acude a mí. Le pido una palabra de consuelo, de aliento, y él no viene a mi corazón. ¿Dónde estará aquella enseñanza y aquel bálsamo que él me dio y con el cual yo podría librarme de tanta amargura? Quiero cerrar mis llagas y ellas sangran más. Quiero darle paz a mi corazón y él más inquieta. ¿Quién soy yo? ¿Será una mentira lo que el Padre me dio? Entonces mesó con desesperación sus cabellos y lloró desgarradoramente. Pasaron a su lado hombres de toda condición y le veían con indiferencia. Nadie le escuchaba, nadie le contemplaba, ni se detenían. Nadie sentía su dolor, pareciéndole no más poder llegar a más, y su espíritu estaba a punto de desprenderse de su inmundo cuerpo.
escuchó una voz dulce, conocida por él, que le decía: aquí estoy, he descendido hasta aquí donde habéis caído, aquí estoy, vengo a daros mi mano. Aquel hombre, contemplando la dulzura de los ojos del Padre, escuchando su voz llena de perdón y de ternura, no pudo resistir el peso de sus remordimientos, y dijo así a su Señor: no os acerquéis a mí, no bajéis a este abismo, porque se herirían vuestros pies, no penetréis en este antro, porque aquí están las tinieblas y el fango. No dejéis en los cardos vuestra vestidura, dejadme aquí, ya que yo mismo a esto me he condenado. El hijo lloraba, y a través de sus lágrimas contemplaba cuán limpio, cuán puro era su padre. El padre lloraba y no contemplaba las impurezas del hijo, ni las tinieblas que lo rodeaban, ni el fango en donde se encontraba. Solo veía que era su hijo, al que preguntó: ¿por qué habéis llegado hasta aquí? Y el hijo contestó: porque yo creía que no estabais tan cerca de mí, porque no quise creer que la voz de mi conciencia era vuestra voz. Mas no me sanéis. Hoy comprendo que no merezco la salud. No me perdonéis, no merezco vuestro perdón. Dejad lavarme, dejadme sufrir en este abismo. Mas el padre, contemplando que el hijo al fin había comprendido la magnitud de sus faltas, no pudo dejarlo ya sufrir, y dejó que en aquel ser se hiciera la luz, que aquel llanto lavara las manchas, y entonces sobre aquella frente agobiada posó el padre sus labios y depositó un beso. Levantó aquel cuerpo debilitado y vencido y le estrechó entre sus brazos con infinito amor. Aquel corazón, al sentir la ternura de su padre, se dispuso a seguirle y a amarle por siempre. Entonces contempla que nuevamente brilla la luz en su frontal. Había puesto el Señor, porque los dones que Dios concede nunca los quita a sus hijos, aunque sí les retiene su gracia, cuando quiere hacer sentir su justicia. Así se levantó aquel a empezar de nuevo el camino, pero llevando mayor luz, la de su dolorosa experiencia. La voz de la conciencia era en él más clara que nunca. ¿Quiénes, estando conmigo, recibiendo día tras día mis lecciones, querrán ir a recorrer los caminos del sufrimiento? En verdad, creer que esos caminos ya los anduvisteis, que ya los conocéis. Vuestro espíritu ya pasó por las grandes pruebas, gracias a las cuales hoy podéis seguirme con firmeza. Os he enviado a multiplicar vuestra simiente, y para ello os he señalado con mi luz en vuestro frontal. Cuando ya estéis preparados, os diseminaré por los caminos donde ya las multitudes os esperan, y las puertas de los hogares se abrirán para daros la bienvenida, y los corazones os recibirán con íntimo júbilo. Ahí estarán los enfermos esperando su salud. Yo, el divino Salvador, llegaré a todos a través de mis discípulos fieles. Pero ahora no llegaré como en el segundo tiempo. Hoy llegaré entre esta humanidad, oculto en el corazón de mis enviados, hablando por su boca y derramando mi inspiración en sus entendimientos. Así llegaré hasta los enfermos, hasta los menesterosos y hasta los sedientos de la paz del espíritu
y del cuerpo. Bienaventuradas las naciones que no cierren sus caminos y abran sus puertas a mis enviados, pues de cierto os digo que esta nación será salva. Mi paz sea con vosotros. Bien, hermanos, pues esta palabra que Dios hoy nos ha permitido escuchar, pues nos lleva a meditar profundamente, a preguntarnos si en algún momento nosotros hemos actuado como ese discípulo de la historia y ver que aún así Dios nos ama, nos perdona y nuevamente nos enseña el camino para volver hacia Él. Gracias, Leti. Nos dice Dios en esa misma enseñanza lo siguiente. Aquí, dentro de la obra espiritual, he repartido entre vosotros dones igualmente grandes, por lo cual no debéis juzgar que a unos les he dado más que a otros. Yo, en mi sabiduría y justicia infinita, conociendo la deuda de cada uno de mis hijos, les he dado de acuerdo con estas cosas. Os doy estas explicaciones para que seáis conformes, porque de vuestro destino, de vuestro pasado y de vuestra restitución nada sabéis. Nos dice también, respetad a los demás, cubrir con vuestro manto de caridad a los desnudos y defender al débil de las murmuraciones del mundo. Dice, tomad con amor cada quien su cruz, mas no vayáis a buscar placeres, ni honores, ni recompensas, porque solo recogeréis dolor. ¿Quién podrá ir por esta vida sin llevar una cruz? ¿Y quién será aquel que llevándola no caiga a veces agobiado por su peso? No olvidéis que yo, vuestro Maestro, vuestro Redentor, también tuve mi cruz en la tierra y hube de caer una vez tras otra bajo su peso. Cristo no desdeñó tomar su cruz, llevándola a cuestas hasta el Calvario y expirando unido a ella, os di la salvación y fui a la diestra del Padre. Esa cruz fue la pluma con que escribí mi pasión en el corazón de los hombres. Oh pueblo, a quien he confiado la misión de ser luz y salvación para la humanidad. Recordad que yo os sané, que yo limpié vuestras manchas y cerré vuestras heridas. Recordad que yo aparté la amargura de vuestros labios y quité de vosotros la vestidura sucia y rota que traías, para cambiarla por otra blanca como los ampos de la nieve. Erais el paria y habéis dejado de serlo. Llegasteis sin heredad y hoy poseéis un don. No provoquéis más el dolor. No volváis a ser parias. No volváis a formar entre los pecadores. No os consideréis intocables, porque el hecho de ostentar mi marca divina, antes bien preparaos para que cuando seáis tocados, sepáis perdonar. ¿Cuántas veces me habéis prometido perdonar a vuestros hermanos, sea cual fuere la ofensa que os hiciesen? Me habéis pedido fuerzas para poder cumplir, y fuerzas os he dado. Mas cuán pocas veces habéis sabido cumplir.
Vuestra conciencia, que pide y espera de vosotros obras perfectas, será la que no os deje tranquilos hasta que sepáis practicar con vuestros hermanos el verdadero perdón. ¿Por qué habéis de odiar a los que os ofenden? Si ellos son peldaño para que lleguéis a mí. Si perdonáis, haréis méritos, y cuando estéis en el reino de los cielos, veréis en la tierra arrastrándose a los que os ayudaron en vuestra elevación. Entonces pediréis al Padre que también aquellos encuentren los medios para salvarse y llegar hasta su Señor. Y vuestra intercesión les hará alcanzar esa gracia. El espíritu que sabe prepararse se extasía en la contemplación de las cosas espirituales, inspirado por la palabra del Maestro. No ha sido estéril la tierra de vuestro corazón, y en breve fructificará el trigo. Mi luz ha rasgado las densas tinieblas de vuestra ignorancia, y entonces vuestro corazón se ha enternecido para amarme, y vuestro entendimiento se ha despojado para comprender mi revelación. Esta luz os ha hecho contemplar la grandeza de la vida, la perfección de la creación, las maravillas de la naturaleza y la sabiduría con que ha sido trazado cada destino. Pues bien, mis hermanos, en la cátedra nos dice que debemos trabajar en su obra solo por amor a nuestros hermanos, porque Él nos ha regalado esos dones para ayudar a los necesitados. Así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Les deseo un maravilloso día y que la bendición de Dios los acompañe. Caminad con paso lento, con paso de mansedumbre. Antes quiero que comprendáis la grandeza espiritual de la misión que os estoy confiando. Solo así vuestro espíritu dará cuenta de la responsabilidad de vuestra misión. Porque a vosotros os he entregado mi palabra a través del entendimiento humano. Quiero que vuestras prácticas dentro de mi obra sean más perfectas y espirituales, porque no está lejano el día en que llevaréis mi doctrina por todos los lugares preparados por Elías y por mi mundo espiritual, porque mi reino espera a los unos y a los otros, y todos tenéis que llegar a mí con vuestros méritos y con la humildad en vuestro espíritu. Sed como el buen labrador que cultiva la semilla en los campos, semilla que materialmente florece y da su fruto, por el esfuerzo del hombre, el que con fe y esperanza toma las herramientas, remueve la tierra, limpia la planta de la mala hierba y espera que las aguas hagan que florezca y produzca abundantes frutos para el alimento de la humanidad. No olvidéis que el corazón humano es como la tierra que va a cultivarse. Primero hay que limpiarla, apartando de ella pedruscos y arrancando la mala hierba que la cubre. Luego hay que fecundarla con el riego a fin de que en sus entrañas pueda germinar una simiente, y finalmente hay que llegar a tiempo a sembrar la semilla antes de que la tierra se canse de esperar y pase la época propicia. Así, en esta humanidad se está llevando a cabo una obra de purificación en la que el hombre, sin darse cuenta de ello, se ha ofrecido a sí mismo el cáliz que habrá de devolverle su pureza. Todo el dolor que se está preparando él mismo servirá para ablandar su corazón, para que al fin expulse de lo más profundo de su ser cuanto de malo ha germinado en él, y cuando ya no pueda sufrir más
ni sentir más angustia, sentirá llegar a su corazón la luz de la conciencia, la dulzura del arrepentimiento, la savia de una nueva vida para su espíritu. Una vez preparado, limpio y purificado por el dolor, y más tarde fecundo con el rocío del arrepentimiento y la reflexión, el hombre estará a punto de recibir la divina semilla de la espiritualidad, porque sus entrañas ennoblecidas ya con el arrepentimiento y el propósito de enmendar y de restaurar, estarán ávidas de recibir en su seno la simiente del amor, de la paz y la sabiduría. ¿Qué será de esta humanidad si cuando estuviese ansiando en su corazón mi nuevo mensaje, este pueblo no se hubiese preparado por medio de la práctica? Ni si hubiese acrisolado en una lucha de amor contra el odio, de caridad contra el egoísmo y de la paz contra la discordia, las enfermedades y las penalidades. No espere con la sola palabra llegar al fondo de los corazones, persuadiéndolos de mi verdad. Por eso, al mismo tiempo que os voy dando mi palabra, os voy diciendo que la pongáis en práctica, porque sólo así podréis comprender la esencia de mis enseñanzas, su contenido y su bondad infinita para el desempeño de vuestra misión. Este conocimiento ha ido iluminando vuestro entendimiento, porque aun cuando vuestra memoria no alcanza a retener todas mis palabras, vuestro espíritu sí guarda la esencia de ellas, y llegado el momento se las recuerda a la mente con la claridad con que fueron escuchadas. Por eso sois responsables de todo cuanto os estoy entregando. Benditos sean los que guardan en su corazón mi palabra, porque ellos amarán su cruz, y con ella a cuestas llegarán a las puertas de sus hermanos, llevándoles el mensaje de luz, paz y amor, que en mi palabra confié a este pueblo. La lucha de mis discípulos de esta era para lograr que se establezca mi ley en la tierra será mayor que nunca, y para que llegue a reinar en el mundo la espiritualidad de la cual proviene toda justicia, todo el amor y la razón, antes habrán de beber los pueblos y las naciones del mundo un cáliz muy amargo. Por eso vosotros, discípulos muy amados, que conocéis mis enseñanzas, tenéis tan grande responsabilidad contraída con vuestro Padre, porque sabéis lo que el porvenir os depara. Pero no debéis de medir por años ni aun por siglos el tiempo en que mis profecías van a tardar en cumplirse. Solo debéis de pensar en depositar en mí vuestro tributo de amor y de confianza, cumpliendo con lo que a cada uno os corresponde en mi doctrina. Lo demás lo haré yo, y con ello siempre os sentiréis tranquilos delante de vuestra conciencia. Os dejo un grande cargo, pero os doy paz y fortaleza. Vosotros mismos no podéis juzgar vuestros actos, pero yo, el juez, pesaré vuestras obras, recibiré vuestros frutos, y al final os mostraré el resultado de todos vuestros afanes y desvelos. Cuidad el tesoro que os he dado en mi palabra, y no permitáis que manos impuras os lo arrebaten. Dadla a todo aquel que desee o que busque en ella su salvación. Si vosotros no supieseis defender mi legado, yo lo defenderé. Pero entonces tendréis que responderme de vuestras flaquezas. Trabajad con amor por el cumplimiento de las leyes espirituales y materiales. Si atendéis vuestros deberes espirituales, os será fácil el trabajo material. No haréis ostentación de vuestras virtudes. Si en verdad sentís mi palabra y la practicáis, guardad celosamente vuestras obras, allí donde solo yo pueda mirarlas, y vuestro ejemplo de humildad alentará a vuestro hermano a imitaros. Sois mis labriegos, a quienes he dejado al cuidado de la semilla que más tarde tendrá que florecer. Yo os confié mi obra,
defendedla porque es joya de inapreciable valor. Sed centinelas y velad porque ella sea respetada y comprendida. Que nada os haga retroceder en el camino. Id siempre adelante. Días vendrán en los que mi palabra se manifestará más severa, porque mientras más tiempo llevéis escuchando mi doctrina y recibiendo mis mandatos, mayor será vuestra responsabilidad. Si queréis que el Maestro no os hable en tono severo, en vuestro cumplimiento está evitarlo, siendo obedientes a mis órdenes, no familiarizándoos con esta bendita manifestación, y siendo incansables sembradores de la caridad, de la luz y de la paz. He aquí el porqué de vuestra responsabilidad en este tercer tiempo, oh pueblo de Israel. Yo juzgaré vuestras obras desde el instante en que habéis oído mi palabra. Juzgaré a las generaciones que han pasado desde 1866 hasta el año presente, y a cada una daré según su labranza. Para ayudaros a alcanzar ese grado de espiritualidad, es por lo que ahora vengo a entregaros la savia de mi palabra, el fruto de buen sabor. Soy el Padre amoroso que viene a entregaros pan y abrigo para vuestro cuerpo y para el espíritu. Sois los hijos de la luz. No dejéis que la tentación os haga caer en sus redes. Imitad a los apóstoles del segundo tiempo que hablaron del Padre a las multitudes, y éstas reconocieron a su Dios y Señor en las obras de sus enviados. Así quiero contemplaros. Ya es tiempo de que os entreguéis de lleno a predicar mi verdad. Apartaos de las obras superfluas de los hombres y gobernad la envoltura. No permitáis que ella os gobierne. Así, después de esta lucha, os veré llenos de regocijo y paz. Luchad y trabajad, Israel. Analizad y comprended que con estas enseñanzas os estoy entregando las vestiduras blancas para que vayáis por los caminos del mundo cumpliendo vuestra misión. Grande es la jornada que tengo señalada al Espíritu para su preparación, restitución y cumplimiento. Cuando alcancéis a comunicaros espiritualmente conmigo, os sentiréis fuertes para la lucha y aprenderéis a abriros paso en el camino, venciendo los obstáculos que en él se os presenten. ¿Queréis formar parte de mi apostolado? ¿Queréis ser contados entre mis discípulos? Perseverad entonces en el estudio. Haced que vuestra preparación vaya en aumento para que pronto llevéis mi palabra a vuestros hermanos. Dejad ya de ser los párvulos, para que cuando yo os diga que oréis, comprendáis que os pido buenas obras, ya que ellas son, y no vuestras palabras o pensamientos, las que verdaderamente hablan a mi espíritu. Un pensamiento, por muy hermoso que sea, si no es sentido, carece de esencia. Una palabra o una frase, por muy bellamente que sea dicha, si no se transforma en obra, no tendrá vida. Y ya sabéis que lo que no tiene vida no existe. Por lo tanto, no puede ser recibido por mí. Ya sabéis, cuando os diga orad, no solo os concretéis a penetrar en el recogimiento interior de vuestro pensamiento, sino también salid de ese santuario y dejad en cada hermano vuestro una prenda de verdadera fraternidad como la más cierta prueba de que vivís velando y orando por vuestros semejantes. Así se irán apartando vuestros defectos, iréis combatiendo vuestra desunión e iréis logrando esa preparación de que tanto os hablo en mis lecciones. Contemplo la tierra enrojecida por la sangre humana y a los hombres que no cesan en sus crímenes. Atraed mi paz hacia el mundo, porque de lo contrario mi justicia será de nación en nación, y vosotros también tendréis que responderme de vuestra falta de caridad. Pensad en todos ellos, pueblo amado, y sabed que la espera para esos espíritus es dolorosa, y que mientras ellos sufren pensando que tal vez no es este el tiempo de mi vuelta,
Vosotros día a día podéis recrearos con mi palabra. Cuán grande será vuestra responsabilidad para con la humanidad una vez que ella cese. Oh pueblo amado, id por los caminos, penetrad en los hogares y haced paz por doquiera. Llevad mi testimonio y defended hasta el fin mi obra espiritualista trinitaria mariana, que he venido a revelaros, que he venido a confiaros en este tercer tiempo, en cumplimiento a mi palabra dada en los tiempos pasados. Por eso os pido nobleza de sentimientos, conocimiento perfecto de quiénes sois respecto a Dios y de la humanidad, y para eso os entrego mi enseñanza de espiritualidad. Preparad vuestras sandalias, porque un nuevo sendero os espera. En él encontraréis ocasiones sin fin donde sembrar la caridad y el amor. A cada paso os despierta la voz de vuestra conciencia, haciéndoos comprender que tenéis un alto destino entre la humanidad y una gran misión que cumplir. Yo soy la vida, yo soy eterno y en mí os he hecho habitar, para que la obra que hayáis comenzado no la abandonéis jamás. Confiad en mí, y de cierto os digo, que una sola simiente no se perderá, y vuestra cosecha será perfecta. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días a todos los hermanos que nos escuchan, que estamos difundiendo estas divinas enseñanzas que nos dejó Dios a través del portavoz humano como su tercer testamento. Bienvenidos también todos aquellos que por primera vez nos escucharán en el futuro a través de este enlace. Hoy vamos a analizar la cátedra 42, que está comprendida en el tomo 4 del libro de cátedras dadas antes de 1948 y que también se encuentra comprendida en los libros de vida verdadera. Nos pide América y Rubén que analicemos esta cátedra y vamos a tratar de hacerlo. El Divino Maestro nos da su bienvenida y nos dice que el libro se abre nuevamente delante de los discípulos, que mientras nuestra materia esté en silencio y en recogimiento, el Espíritu se elevará para deleitarse con esta palabra. Es el Espíritu el que llega hasta él para sentarse en su mesa y alimentarse con el único pan que da vida. Que todo aquel que sabe elevarse en estos instantes lo recibe directamente en su espíritu. Nos recuerda que desde el primer instante en que lo escuchamos, brilló una luz en nuestro entendimiento, que es la luz de su sabiduría. Quienes lo oímos, pero no nos profundizamos en su enseñanza, andaremos entre tinieblas y la luz de su espíritu estará apagada. ¿Qué es su voluntad o fue su voluntad en este tercer tiempo, antes de 1950? Marcar a 12,000 hijos de cada tribu, pero que en verdad nos dice que no solo los marcados poseerán su luz, que cualquiera que siga sus enseñanzas será llamado hijo de la luz. Nos recomienda no pregonar que seamos sus discípulos, sino demostrar con obras de caridad que somos discípulos de Jesús. A continuación, nos hace ver en una parábola lo que es un mal discípulo y nos dice que aquel que pregone ser de los elegidos, él lo prueba, que aquel que en vez de perdonar ha devuelto el golpe, es el mal discípulo
y él le ha hablado a través de su conciencia, y que con un débil arrepentimiento le dice: perdóname, maestro, y que creyéndose limpio reanuda su camino. Nos dice en esta parábola que ve venir ese discípulo hacia él, una doncella, y ella le dice: vengo a ti lleno de confianza a pedirte un consejo. Pero que aquel discípulo, haciendo a un lado su misión, haciendo a un lado sus enseñanzas, se deja dominar por los bajos instintos, cede a los sentidos y con impura intención contempla a la doncella. Pero que en ese instante se presenta nuevamente a él, a ese mal discípulo, diciéndole: ¿por ventura es esto lo que te he enseñado? Y aquel mal discípulo, sorprendido, le contesta: Señor, es que no hay nada oculto para vos. Avergonzado, sigue aquel su jornada y hace alarde de estarlo siguiendo. Entonces le permite: camina bajo tu propia voluntad, logra lo que ambicionas. Y aquel hombre, diciéndose ser siervo, pregonando ser su apóstol y desoyendo la voz de la conciencia, se levantó por los caminos, encontrando en ellos multitud de enfermos, a los que les llamó para decirles que él era el poseedor de un bálsamo que cura todos los males. Mas también les dice: estoy necesitado. ¿Y qué puedes brindarme en cambio de lo que yo os conceda? Aquellos que eran pobres, que nada tenían, le dicen que están dispuestos a trabajar para conseguir lo necesario para pagarle. El mal discípulo empieza a ungir a los enfermos y va recogiendo de sus manos el pago. Él ungía a los enfermos, pero al no tener ya la gracia del Señor, no sanaban. Al contrario, se agravaban. Ellos decaían cada vez más. Entonces, el mal apóstol, al contemplar que esas multitudes le habían perdido toda la confianza, desapareció de entre ellas, llevándose su pago y dejándolos a ellos en agonía. Nos sigue narrando que ya lejos de aquellos, se dirigió a la mansión de un rico, al cual le dijo: Señor, puedo servirte, sé trabajar, yo puedo consolarte cuando estés triste y puedo manejar tus intereses. El rico le preguntó: ¿quién eres? A lo cual el apóstol contestó: soy el poseedor de una ley, de una doctrina a tal grado poderosa y persuasiva, que si alguna vez tus súbditos llegasen a rebelarse, bastará que yo les hable para reducirlos a la obediencia. El rico creyó en ese hombre y le dijo: tus palabras revelan grandeza. Entonces le dio un lugar a aquel hombre y las llaves de su palacio. Mas, ya que su corazón había rechazado a su maestro y no le dejaba llegar la voz de su conciencia, pronto hizo cambiar la vida dentro de aquella mansión, humilló a los pequeños, enalteció a los que lo adulaban, hizo que se alejaran los mejores siervos de la casa, y a espaldas del dueño derrochó en festines sus caudales. Mas tuvo que llegar el día en que el señor de aquella mansión abriera sus ojos a la realidad. Convencido de la falsedad de aquel en que había depositado toda su confianza, le llamó para decirle indignado
Esta es la enseñanza que sembráis. Así demuestras la potestad que dices tener. Y al instante le hizo conducir a un cadalso para más tarde sentenciarlo al patíbulo a morir. Aquellas pruebas que sufría el mal discípulo eran la voz de alerta que le llevaran al arrepentimiento para volver al camino. Y fue entonces cuando elevó una súplica al amo rico, a quien había traicionado, prometiéndole no volver a hablar ni a sorprender a nadie, y el rico, convencido, lo dejó partir. Libre ya, el mal discípulo sintió de nuevo el deseo de conocer nuevos caminos, se hizo sordo nuevamente a todo llamado de su conciencia y como nunca se entregó a los placeres, donde su cuerpo enfermó y su corazón cayó en el más profundo hastío, descendiendo hasta caer aletargado en el fondo de un abismo. Pasó mucho tiempo permanecido allí, mas cuando despertó preguntó: ¿en dónde estoy? Le llamo a mi padre y él no me responde. Estoy enfermo y abatido y él no acude a mí. ¿Quién soy? ¿Será una mentira lo que el padre me dio? Entonces entró en desesperación y lloró amargamente. Fue cuando escuchó una voz dulce, conocida por él, que le decía: aquí estoy, hijo. He descendido hasta aquí, donde habéis caído. Vengo a darte mi mano. Aquel hombre, contemplando la dulzura en los ojos del Padre y escuchando su voz llena de perdón y de ternura, no pudo resistir el peso de los remordimientos. El hijo lloraba y a través de sus lágrimas contemplaba cuán limpio y cuán puro era su padre. El padre lloraba y no contemplaba las impurezas del hijo, ni el fango en donde se encontraba. Solo veía que era su hijo al que le preguntó: ¿por qué habéis caído hasta aquí? Y el hijo contestó: porque no quise creer que la voz de mi conciencia era tu voz. Mas no me sanes. Hoy comprendo que no merezco la salud. No me perdones. No merezco tu perdón. Déjame lavarme. Déjame sufrir en este abismo. Mas el Padre, su Dios, contemplando que el Hijo al fin había comprendido la magnitud de sus faltas, no pudo dejarlo ya sufrir y dejó que en aquel ser se hiciera la luz. Aquel mal discípulo, al sentir la ternura de su Padre, se dispuso a seguirle y amarle por siempre. Entonces contempló que nuevamente brillaba la luz en su frontal que había puesto el Señor, porque los dones que Dios nos concede nunca los quita a sus hijos, aunque sí los retiene. Así se levantó aquel discípulo a empezar de nuevo su camino, pero llevando una mayor luz, la de su dolorosa experiencia. La voz de la conciencia ya era en él más clara que nunca. Y el Señor, después de oír este mensaje, nos pregunta: ¿quiénes que estando conmigo, recibiendo día a día mis lecciones, querrán ir a recorrer los caminos del sufrimiento? Y nos dice: en verdad, esos caminos ya los anduviste, ya los conoces.
Tu espíritu ya pasó por las grandes pruebas, gracias a los cuales hoy puedes seguirme con firmeza. Y se despide deseándonos que la paz quede con nosotros. Bendiciones para todos. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima.